libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Hola, bienvenidos a Todo está en los libros. Hoy traemos de invitada especial a una escritora magnífica, grandiosa. Para mí una de las que más admiro, no solamente por lo que escribió, sino por la vida misma que ella vivió. Eh, pero para poder introducir a esta escritora vamos a contar una historia breve, porque ya está muy contada y muy conocida. Piensen, siglo XIX, 1816. Vísperas de un verano maravilloso, junio, desde mayo estaba habitando la villa Diodati el gran poeta Lord Byron. Y él, a esa villa, la villa Diodati, tenía unos invitados que estaba esperando. Él ya estaba allí con su médico personal, que era John Polidori, y estaba esperando a otros que llegaran, amigos, a visitarlo para pasar un verano magnífico. Y esos que iban a llegar era un matrimonio, que era Mary Shelley con Percy Shelley, y también venía Claire, que era la hermana de Mary Shelley, la hermanastra. Y cuando llegan, comienzan a disfrutar, alcanzaron a disfrutar muy poco porque de pronto el verano se transforma en una especie de invierno inesperado y comienzan tormentas, lluvias. Aquí estamos en Suiza, en la Villa Diodati, una mansión, y ellos están encerrados dentro de esa mansión, no, sin entender cómo en pleno verano estamos con tormentas, lluvias torrenciales. Ya el aburrimiento era demasiado, ya no se estaban ni soportando entre ellos siquiera. Y de pronto, como para romper esto, piensen que no hay tele, no hay nada, no hay Netflix para ver series, no hay nada. Para romper este tedio que los estaba azotando, Lord Byron se le ocurre una idea y dice: propongo que comencemos a hacer una especie de concurso de quién escribe el relato de terror más impactante. Y esa idea que se le ocurre a Lord Byron, como una especie de juego para salir del aburrimiento que lo estaba ahogando, hizo nacer dos obras magníficas. Una fue la que escribió John Polidori, este médico que era el médico personal que tenía Lord Byron, que fue esta, El vampiro. Escribió el primer relato de un vampiro romántico. Ya en Todos están los libros le dedicamos un capítulo a este libro cuando hablamos del arquetipo, la consolidación del arquetipo del vampiro en la literatura. Entonces aparece John Polidori escribiendo El vampiro. Y también, gracias a ese concurso que se le ocurrió a Lord Byron, aparece esta novela hermosísima que escribió Mary Shelley también, ideó esa noche. Porque no la escribió completa, pero la idea, el tronco, la médula, la creó esa noche. Frankenstein o el moderno Prometeo. Porque ese es el título original. Frankenstein o el moderno Prometeo. Dos obras magníficas nos dejó ese verano sin sol, ese año sin verano de 1816 en la Villa Diodati, El vampiro de John Polidori y Frankenstein o el moderno Prometeo. Ok, ya saben de quién vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la hermosa escritora Mary Shelley obviamente nos vamos a centrar en su gran obra Frankenstein o el moderno Prometeo. Mary Shelley es para mí una de las escritoras que más admiro, eh, no solo por lo que escribió, sino por cómo vivió la vida. Una mujer que vivió la vida apasionadamente. Lamentablemente no conoció a su madre, una gran escritora también, una gran intelectual, considerada una de las primeras feministas y una de las más importantes. Su padre, otro intelectual, un filósofo, también escritor. Por lo tanto, Mary se crió en un ambiente literario, en un ambiente de letras, de intelectuales. Esta es una biografía de las que tengo. Tengo otra que no la puedo encontrar. En esta biografía, Mary
se cuenta que Mary iba a la tumba de su madre a leer los escritos de su madre, así que de alguna manera conversaba con su madre en su tumba a través de lo que su madre había dejado escrito. Piensen en esa experiencia. ¿Qué habrá sentido Mary siendo una niña leer a su madre en su propia tumba? A lo mejor en una forma, según esta biografía y según los diarios que ella dejó escritos, de acercarse y de conversar, de dialogar con su madre. A la vez, tiene que haber reflexionado más de una vez sobre la muerte. La muerte. Esa injusta experiencia para los que quedamos vivos de perder a aquellos que amamos. Y en este caso, a quien a ella le hubiese encantado conocer, que era su madre. Y de alguna manera a lo mejor pensó cómo traerla a la vida, cómo hacerla vivir. Por eso llevaba sus escritos para hacerla vivir un momento y conversar con ella a través de su literatura. En algún minuto ella se enamora porque su casa era siempre visitada por un montón de literatos, de hombres de letra, intelectuales, y uno de los que llegaba ahí era un poeta joven que estaba emergiendo y estaba haciéndose cada vez más famoso, que era Percy Shelley, de quien ella se enamoró. Ambos se enamoraron. Percy era casado, pero se enamoraron fugazmente, apasionadamente, al punto que se huyeron de la casa. Y en esa huida se les unió la hermanastra de Mary, a quien ella quería mucho y no la iba a dejar. Se la llevó a Claire, ¿cierto? Se une con ella y se van, los tres. Los tres hicieron un viaje maravilloso por países como Francia, Alemania, que la misma Mary declara en su diario que fue un viaje casi iniciático, porque fue muy transformador en su vida. Le hizo ver la vida de otra manera ese viaje. Un viaje que no estuvo exento de peripecias, donde ellos pasaron hasta hambre en algunos minutos, no tenían a veces dónde dormir porque no tenían mucho dinero, eran tres jóvenes aventureros. Pero en ese viaje pasaron por dos lugares que Mary en su diario menciona que fue muy fuerte, impactante para ella. Uno fue por Francia, por París, la Catedral de Notre Dame, que ella la conoció y se impactó muchísimo, aunque dice que fue un poco decepcionante porque se imaginaba más otra cosa. A lo mejor había escuchado mucho y iba con muchas expectativas. Y el otro lugar fue Alemania, que conocieron un lugar al que ya voy a hacer referencia. Un lugar que también podría haber gatillado en esa mente genial una obra que en el futuro se iba a transformar en un clásico. Bueno, Mary ideó Frankenstein o el moderno Prometeo en la Villa Diodati en 1816. Ahí salió la idea medular, ¿cierto? No la novela completa. La novela se publica por primera vez en 1818, pero ya recién toma el cuerpo que tiene actualmente en 1831, cuando ya hace la última publicación revisada y con algunos, se le aumentó algunas cosas. Y ahí ya no, se completó recién Frankenstein o el moderno Prometeo. Ahora, esta novela se puede leer de dos formas. Una, la historia normal, leerla de principio a fin, en donde voy a darme cuenta que es una novela epistolar, porque son al principio, son cartas, ¿cierto?, que escribe Robert Walton, que es un explorador, ¿cierto?, que quiere encontrar un lugar para cruzar el Polo Norte, que le escribe a su hermana. Del capítulo 1 al 4 yo encuentro eso. Luego del capítulo, también en el 1 también está la voz ya de Víctor Frankenstein, pero del 1 al 10, el que habla, la voz que narra es la de Víctor Frankenstein, que es el protagonista de esta novela, es el científico, ese científico loco, ¿cierto?, que se obsesionó con la vida, de darle vida a un cadáver. Está del capítulo 1 al 10, esa es la voz de Víctor Frankenstein predominantemente. Y aproximadamente el capítulo 11 al 16, la voz predominante es la voz del monstruo, de la criatura, ¿cierto? Que nosotros por el cine decimos Frankenstein, le decimos Frankenstein a la criatura, pero no. En la novela a ese ser se le llama criatura, se le llama monstruo, se le llama engendro, se le llama abominación, pero nunca se le dice Frankenstein.
porque Víctor Frankenstein es el doctor, el científico, perdón, que lo creó al monstruo. Entonces, sí, esa es la forma de leer la novela clásica, ¿cierto? Por los capítulos, donde tenemos tres voces, la de Robert Walton, Víctor Frankenstein y la de la voz del monstruo, que es más testimonial, que cuenta lo que le está sucediendo, porque es un ser que sufre mucho, un ser que sufre mucho. Cuando sale del laboratorio de Víctor Frankenstein, ese ser es cándido, es como un niño, y muy inteligente, a tal punto que aprendió rápidamente el idioma, tiene unas reflexiones, unos pensamientos muy profundos, es un ser casi perfecto, pero que se convierte en un monstruo, porque aunque tiene la apariencia, no lo es, porque es como un niño cuando sale, pero el rechazo, el odio, el apartarlo, el proscribirlo, el odiarlo y despreciarlo, hicieron que él se convirtiera en un monstruo. La humanidad lo despreció. Y hay un capítulo aquí donde él enfrenta cara a cara a su creador y le dice, ¿para qué me trajiste acá, me diste la vida, si iba a venir solo a sufrir? Entonces ahí hay como también una conversación muy existencial, muy filosófica en ese capítulo. Bueno, esa sería la forma de leer la novela clásicamente. Pero toda novela, todo escrito, todo libro, aparte de tener en línea a línea mucha cultura que nos entrega, entre líneas hay cosas ocultas. Por eso siempre hablamos que los libros tienen ocultura. Tienen cultura, pero tienen algo oculto que también es mucho conocimiento. Bueno, esa ocultura está en la novela Frankenstein o el moderno Prometeo, partiendo ya de su título, Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Quién fue Prometeo? Prometeo fue un titán, ¿cierto? De la mitología griega, un titán que es conocido porque le robó a los dioses el fuego y se lo entregó a los seres humanos. Y los seres humanos al recibir el fuego, obviamente nosotros hacemos las conclusiones clásicas, se pudieron fabricar, cocinar, trabajar los metales, pero eso es un símbolo, el fuego es un símbolo de la luz. Lo que entregó Prometeo a los hombres fue el conocimiento, la luz. La antorcha con el fuego siempre ha significado el conocimiento, la luz. Obviamente los dioses no lo perdonaron por eso y lo castigaron severamente. Ahora, ¿por qué Mary Shelley le pone Frankenstein o el moderno Prometeo? Porque Víctor Frankenstein, de alguna manera, le roba un conocimiento que se supone que solo Dios tiene, que es el de dar vida. Y le da vida a un cadáver que él construyó. Con distintas partes de cadáveres construyó uno. Y ese cadáver vive. Pero como Prometeo recibe un castigo enorme, Víctor Frankenstein, y lo recibe a través de la propia criatura. No les quiero spoilear la novela, porque la intención que tenemos en todos estos libros es que lean y no describir ni hacer resúmenes de ningún tipo de texto. Bien, esa criatura no es como el cine nos la ha entregado, que el cine nos entregó a nosotros una imagen de la criatura caricaturesca que todos tenemos en la mente. Realmente era así. Víctor Frankenstein la describe como un ser enorme de grande, con un pelo largo, negro, sedoso, con la piel amarillenta, dice, sus dientes muy blancos, pero en sus ojos había una mezcla de vida y muerte. Había un brillo que no brillaba. Esta era la criatura. Así era. Así es verdaderamente. No como el cine la heredó y como la tenemos todos en nuestro imaginario colectivo. Nosotros todos tenemos en nuestro imaginario una criatura que aparece en Halloween y cosas así, pero no era así. De hecho, Víctor Frankenstein quería hacer algo hermoso, maravilloso, quería ser un ser casi perfecto, físicamente. Bien, la otra lectura que podemos hacer de la novela es una lectura en donde se nos hace un llamado hacia la ciencia, la técnica, la ciencia y la tecnología, cuando no tienen ética, pueden caer en convertirse en una maldición para el ser humano.
a propósito de la inteligencia artificial que hoy en día está tomando ribetes ya casi apocalíptico y la gente espera mucho de la inteligencia artificial, pero mucho negativamente para nosotros. Bueno, cuando la ciencia y la técnica no tienen ética, puede pasar cualquier cosa contra la propia humanidad. Pero yo quiero preguntarme, ¿por qué Mary Shelley le pone Frankenstein el moderno Prometeo? Porque ella era una mujer muy culta, tenía mucho conocimiento, aunque era una adolescente de 17 años, ya les dije que se había criado en un ambiente intelectual, por lo tanto, su novela es rica en intertextualidad. Hay mucha intertextualidad, ya partiendo del título. Prometeo, ya sabemos ya que significa que Mary Shelley conocía muy bien la mitología griega y especialmente el mito de Prometeo, de este titán que le da el fuego, el conocimiento a los hombres. Pero la novela en sí, dentro de ella, tiene una lectura entre líneas que es la ocultura a la que yo me quiero referir ahora. Pero para llegar a ella, yo tengo que decirle que Mary tuvo probablemente una inspiración para escribir Frankenstein. Hay gente en la literatura que dice, no, porque siempre nosotros tratamos de defender la imagen de los escritores, tratar de dejarlo lo más ajeno a todo tipo de anomalía que pueda ensuciar su obra y su vida. Pero yo les conté al principio que Mary hizo un viaje que ella lo declara casi un viaje iniciático con Percy Shelley, con Claire, con su hermanastra por Europa, y cuando llegaron a Alemania, y de hecho esta biografía lo dice, la otra biografía que tengo no lo menciona, pero esta sí lo dice, ahí donde tengo ese marcador verde, ahí está, llegó Mary Shelley con Percy Shelley, con su esposo, a un castillo que hay en Alemania. Y adivinen cómo se llama ese castillo. El castillo Frankenstein. Ese castillo, según la historia, fue mandado a construir en 1250 más o menos. El dueño de ese castillo fue Lord Conrad II y pasó por muchas, fue heredándose y actualmente se conoce como el castillo Frankenstein. Pero ahí ya uno puede decir, a lo mejor de ahí sacó el apellido para su personaje, el doctor Víctor Frankenstein. Pero esto no queda ahí, porque en el castillo Frankenstein nació en el año 1673 un personaje que ustedes lo pueden googlear. Johann Conrad Dippel. Si ustedes googlean, se van a encontrar con que Johann Conrad Dippel fue un gran teólogo y también un gran alquimista. Y ahí en el castillo Frankenstein, donde nació Johann Conrad Dippel, hay una leyenda que Dippel, como buen alquimista, experimentaba. Él es muy conocido porque él creó algo que él llamó el elixir de la vida, que lo hacía con distintos elementos, con huesos, piel, grasas, marfil y un montón de cosas. Incluso algunos dicen, ya dándole efectos especiales, que hasta partes de cuerpos humanos, y creaba una sustancia, un compuesto que él llamó el elixir de la vida, que se supone que hacía que cualquier persona que lo tuviera y lo consumiera viviría más de 100 años. Se hizo famoso por eso Johann Conrad Dippel. Y por otro experimento, también se dice que estaba obsesionado por traer a la vida a un cadáver. Es más, hay una leyenda ahí en el castillo Frankenstein que dice que se aparece una criatura, y antigua esa leyenda, vieron muchas personas una criatura merodear por ahí, por el castillo, y la leyenda dice que es una criatura que había en las galerías subterráneas de ese castillo, creado el propio Johann Conrad Dippel. Esa es la leyenda. Esa leyenda, según esta biografía, la escuchó Mary cuando estuvo ahí en el castillo Frankenstein con su esposo Percy Shelley. Ahora, ¿tiene que ver? Sí, por supuesto. Si eso fuera verdad, si eso fuera tal cual lo dice esta biografía, entonces tendríamos que pensar que Mary ya
el castillo Frankenstein, le dio pie a Víctor Frankenstein. Y Víctor Frankenstein finalmente sería una especie de un doble, ¿cierto?, de Johann Conrad Dippel, que fue un alquimista. ¿Y por qué se los digo? Porque cuando uno lee la novela, se da cuenta que Víctor Frankenstein, las primeras lecturas que había tenido el personaje Víctor Frankenstein en su adolescencia, era de alquimia. Había leído alquimia y había leído, según aquí lo tengo yo, subrayado, a Paracelso y a Alberto Magno. Y si ustedes averiguan quién era Paracelso y Alberto Magno, eran dos alquimistas. Por lo cual Víctor Frankenstein se había nutrido de la alquimia al leer a estos grandes alquimistas, y con ese conocimiento llegó a la universidad donde estudió según la novela. Y según la novela, Víctor Frankenstein fue a estudiar ciencia a una universidad cuyo nombre, se los voy a decir inmediatamente, perdonen mi pronunciación si es que no es tal cual, pero sería algo así, la Universidad de Ingolstadt. La Universidad de Ingolstadt. Allí fue a estudiar Víctor Frankenstein según la novela. Y si ustedes averiguan, esa universidad, ¿qué tiene de importante esa universidad? Bueno, muchísimo. Porque en esa universidad la mayoría de los profesores eran cabalistas y muchos de ellos practicantes de la alquimia. Y ahí en esa universidad también fue profesor, uno de los profesores más importantes, un señor que en el año 1776 fundó una orden que hoy en día se conoce como la Orden de los Illuminati. No voy a decir nada más. Esta novela tiene mucha ocultura dentro. Alquimia, conocimientos esotéricos. Víctor Frankenstein se declaró la novela Frankenstein o el moderno Prometeo como la primera novela de ciencia ficción, porque algunas personas dicen que Víctor Frankenstein, que era un científico, hizo vivir un cadáver utilizando la electricidad, porque también se habla de electricidad aquí en la novela. Pero cuando se crea al monstruo, no se dice que se creó con electricidad, por lo cual también puede haber una segunda lectura, que Víctor Frankenstein le haya logrado dar vida a través de los conocimientos alquímicos. Porque sí tenía mucho conocimiento alquímico o cultura que puede haber en la novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Bueno, ¿es así o no? No sé. Lean la novela, averigüen, busquen, lean entre líneas, no lean solamente la historia narrada, sino que entre líneas siempre hay algo oculto, esa ocultura maravillosa que todos los libros tienen. Les invito a leer Frankenstein o el moderno Prometeo. Les va a encantar. Si vieron la película, olvídenla, porque las películas por lo general desdibujan un poco lo que es la obra literaria propiamente tal. Pero esta novela tiene una intertextualidad, una conversación, un diálogo con muchos otros textos universales de conocimientos que existen. Porque Mary era muy intelectual, tenía muchos conocimientos y todos los vació aquí para construir esta fascinante narración, Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Cómo llegó a esos conocimientos Mary? Los leyó, porque recuerden, todo está en los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros.